Todavía estamos atravesando la pandemia. El mundo la sigue atravesando. Perdón, voy a tomar. El mundo la sigue atravesando y nosotros estamos esperando, inclusive la segunda ola. Cuando se inició esto allá por el mes de marzo, todo el mundo comenzó a reflexionar, a pensar, a meditar con cierto grado de profundidad. ¿Qué nos quería decir el mundo? ¿Qué quería hablar la naturaleza con nosotros? ¿Cómo podría comunicarse a través de la pandemia, del virus y demás al ser humano? ¿Qué le quería decir cuando vimos que en esos días que se paró el mundo comenzaron a rebrotar los cerros, los animales a divagar por las ciudades? Empezamos a ver una naturaleza que la habíamos perdido de vista. Y dijimos, tal vez sea eso. El mundo estaba esperando que nosotros pusiésemos el acento como seres humanos en proteger nuestros recursos naturales, en cuidarlos, en tener conciencia ambiental que pudiese de alguna forma formatear el mundo para las generaciones futuras. Eso fue una parte del pensamiento. Pero la otra parte, en esa reclusión que nos dio la pandemia, era reencontrarnos como seres humanos, ver nuestro entorno familiar, a nuestros amigos, parientes, la familia directa. ¿Cómo hacíamos para reconocernos entre nosotros, más allá del parentesco sanguíneo? Empezar a reconocernos, saber meterme en el mundo de mi hijo, del amigo, del hermano, del pariente. Pensamos que eso tal vez sería uno de los mensajes que también quiso dar la pandemia. Esa empatía que deberíamos tener todos. Pero sin embargo, ya hemos transcurrido 9 meses de aquella época y pareciera ser que algunos no han entendido, no han interpretado, ni han hecho nada por ser mejores en este tiempo. La Argentina, a lo largo de estos 9 meses de pandemia o de cuarentena administrada, como se quiera decir, hemos visto que se terminó fragmentando. Los intendentes alambraron sus pueblos, los gobernadores hicieron lo mismo con sus provincias, entendiendo que era la mejor forma de protegerse, aislándonos del mundo, de una provincia con otra, poniendo cordones. Siempre creímos, y lo dijimos en su momento, que el tema no pasa por eso. Hasta que llegó la situación más indignante de todo eso que estoy relatando, el día de ayer, el día jueves. Una niña con cáncer de 12 años que vive en la provincia de Santiago del Estero, en las termas de Río Hondo, se fue a Tucumán con su familia para ser asistida en un hospital tucumano. Habida cuenta que el zar que tienen allí, el caudillo que tienen ahí en Santiago del Estero, no tiene un sistema sanitario capaz de atender la necesidad de los santiagueños. Entonces tuvo que ir a atenderse a Tucumán. Cuando retornaba, no la dejaron entrar a su provincia. Se viralizaron las fotos, los videos de ese trato cruel, degradante, inhumano al que fue sometida. Yo por ahí podría hablar de otra cosa esta noche, pero prefiero hablar de esto, porque esto es lo social, esto es lo que nos hace humanos. La humanidad ha transitado a lo largo de su historia penurias y angustias para llegar a un grado de civilización que es el que supuestamente vivimos hoy y que además tras la pandemia debía haberse profundizado en tener esa empatía, ese rostro humano con el semejante, pero sin embargo nada de eso ocurre en una Argentina que además de la grieta ahora exhibe
este tipo de comportamientos absolutamente inhumanos y degradantes. En el año 1789 se produjo un hecho revolucionario en el mundo con la Revolución Francesa: igualdad, fraternidad y libertad, los tres postulados básicos, y se hace la Declaración de los Derechos del Hombre en aquella época, reconociendo los derechos humanos a la libertad, a la dignidad, a la paz que tiene que tener el ser humano. Pero ya después, en el año 1948, otra vez el mundo asiste a una Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esos 30 derechos que están plasmados allí, donde nos enseñan cómo deberíamos convivir en libertad, en fraternidad, en igualdad. Todos los hombres del mundo nacen iguales ante la ley y son iguales en derechos, y todos deben ser tratados con dignidad. A nadie se lo puede degradar, a nadie se lo puede estigmatizar. 30 derechos humanos consagrados en aquella Declaración Universal de los Derechos del Hombre, año 1948. Pero la Argentina siempre se encarga, sobre todo en estas provincias caudillescas, de exhibir este tipo de comportamientos. Lo hemos visto ya, no es la primera vez que ocurre este tipo de episodios en Santiago del Estero, una provincia acostumbrada a engendrar este tipo de política. La tenían antes con los Juárez y ahora con los Zamora. Lo había hecho también en algún momento Gildo Insfrán en la provincia de Formosa. Claro, a Insfrán mucho no se le puede pedir, pero de cualquier modo sería importante que los gobernadores empezaran a recapacitar, primero sobre su propia conciencia, a ver si están capacitados para gobernar, más allá de que el pueblo los eligió. Cuando el pueblo elige en una nueva interpretación modernísima de lo que es el sistema electoral en el mundo, democrático y republicano, a nadie le da un cheque en blanco. No significa que los señores, por más que hayan sido votados con el 40, 50, 60 o el 70%, puedan tener esos comportamientos antidemocráticos, humillantes y degradantes para el ser humano o para la propia sociedad, que es su mandante. El otro es el empleado, es el mandatario. Hay que ubicarse un poco en eso. Realmente me da mucha bronca a mí como ciudadano y como periodista haber contemplado este tipo de espectáculo siniestro, ver al señor, al padre de la niña levantándola en brazos, obligado a caminar 5 kilómetros porque los señores de la policía le dijeron que no va a entrar, con ese grado de autoritarismo y de prepotencia. Pero lo curioso de la situación, o lo indignante, es que no apareció el jefe de policía, no apareció el gobernador, no apareció nadie de los derechos humanos en la Argentina, no aparecieron los premios Nobel que conquistaron el Premio Nobel de la Paz a peticionar por esa persona que había sido abandonada por el Estado, degradada por el Estado, humillada por la fuerza de seguridad y dejada absolutamente huérfana de cualquier tipo de protección. La pregunta mía entonces es esta: ¿qué tipo de democracia tenemos cuando es el propio Estado el que es capaz de maltratar a sus súbditos? Cuando es el propio Estado, a través de los gobernantes que hemos elegido, a quienes les hemos conferido el poder, los principales en degradar, en humillar, en ultrajar al ciudadano, no respetando sus derechos humanos y tampoco respetando los preceptos constitucionales, ya sea por su ignorancia o por su arrogancia. El artículo 14 de la Constitución Nacional establece claramente: todo ciudadano tiene derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional sin que nadie lo incomode.
Sin embargo, parece que Zamora no entendió eso y tampoco apareció. Entonces, yo quiero hacer desde este modesto lugar, pero con toda la firmeza del mundo, un reclamo, porque me pongo en la piel de ese padre llevando a su hija en brazos con 45 grados de calor, 5 kilómetros, con una niña enferma de cáncer. ¿Es eso posible? Pregunto. ¿Es eso lo que engendramos con el sistema democrático? Pregunto. ¿Es eso lo que la sociedad está dispuesta a tolerar? Pregunto. ¿Dónde están los jueces, los fiscales, que también deberían haberse hecho presentes para defender los derechos de un ciudadano que fue expuesto innecesariamente a tamaña vejación? Entonces, eso es lamentable y ha ocurrido en varias provincias. En el caso de Infran, 7.800 personas estaban viviendo en carpas en la frontera de la provincia porque ese talibán entendió que no era susceptible de que entren en la medida en que podían contagiar, a pesar que los señores tenían sus exámenes de PCR que los liberaba de tener el virus y podían entrar y permanecer en su provincia. Y en todo caso, si no lo hacían, él tenía la obligación de tener un sistema sanitario que pudiese atenderlos, cobijarlos y protegerlos. Si no reflexionamos juntos, y ni siquiera la pandemia nos hace reflexionar, yo creo que vamos camino hacia una extinción segura, o por lo menos la merecemos. Hablando de otra cosa en la noche de hoy, me interesa mucho tocar el tema de la justicia. De hecho, lo vamos a hacer con un juez de corte, vamos a hablar con un hombre ya largamente experimentado en la carrera judicial. Recientemente recibió de conformidad con el Ejecutivo para que pueda proseguir en su carrera por 6 años más. Acordate que la Corte de Justicia de Salta, los plazos para los jueces son de 6 años, un tema que lo hablamos con el presidente de la Corte en algún momento, pero también lo hablamos con políticos en una futura reforma. Lo hablamos con el senador Romero el otro día acá en Brújula, cuando él decía que podría introducirse una reforma en la nueva Constitución o en la Constitución actual en una nueva reforma, la edad de los jueces que pudiese ser entre 50 y 55 años, cosa que pudiesen estar 1 o 2 periodos y después irse. ¿Por qué? Porque a los 65 años se jubila la persona. Bueno, son temas que en definitiva tienen que ver con la justicia, con las reformas, con el tipo de justicia que estamos buscando, con cuáles son los parámetros modernos para entender la justicia hoy, qué pasa con la justicia digital, con el expediente digital, con la mesa de entradas para los abogados y demás, que tienen que verificar que los expedientes funcionen en un plazo donde ahora van a ser mixtos, un poco de papel y un poco digitales, hasta que en forma gradual vaya desapareciendo el soporte papel y se conviertan directamente en digitales. Ese es un tema para charlar en la noche de hoy. Pero también hay otros que tienen que ver con las múltiples reclamos que hay para que la justicia mejore, para que la justicia funcione. No solamente del justiciable, sino de aquellos que son auxiliares de la justicia, como es el caso de los propios abogados. ¿Cómo reflexionamos en este año 2020 en que a través del tema de la pandemia nos dimos cuenta que en definitiva el sistema judicial también estuvo retrasado? Los abogados decían: Jorge, no ganamos ni siquiera para pagar la matrícula algunos. La caja de abogados tuvo que salir a dar préstamos de 18.000 pesos para que puedan seguir funcionando. Bueno, hay un montón de cosas que las vamos a tratar en la noche. Por eso, a modo de sugerencia, que vale la pena, quédate acá. Quédate acá en Brújula para jamás perder el rumbo. Brújula política para no dormir.
Muy bien, señores, ya estamos de retorno acá en Brújula, Política para no dormir. La intención de la noche, como te decía al principio, es hablar un poco de la justicia, pero con un hombre que ya tiene una gimnasia importante dentro de lo que es la Corte como máximo órgano de justicia de la provincia de Salta, y es el vicepresidente de la Corte. Doctor Vitar, un placer de saludarlo en la noche. Buenas noches y muchísimas gracias por invitarme, Jorge, a la Brújula. Bueno, me encanta que estés acá, Fabián. A esta altura del partido, primero, a ver, para que la gente lo reconozca un poco a Fabián Vitar, es un tipo joven, ¿no? Creo que pues está mucho tiempo. No, es un tipo joven, Fabián. ¿A qué edad te recibiste, Fabián? A los 21 terminé la universidad y a los 22 recibí el título. ¿Y dónde estudiaste? En la Católica de Salta. Un tema importante, Universidad Católica de Salta. En el Colegio Belgrano, mi primaria y ¿Hiciste secundaria. tu especialidad en algo? Sí, yo ejercí la profesión durante más de 20 años y mi especialidad era el Derecho Comercial. Era profesor de Derecho Comercial en la Universidad Católica. ¿Cómo elegiste tu especialidad? No, creo que ¿Sabes por qué te pregunto? Porque esto le sirve a un montón de gente joven que te está mirando, ¿no? Y con los que yo hablo siempre que puedo. Y además, tal vez son alumnos tuyos, muchos de ellos. No, yo creo que uno va conociendo los distintos aspectos del derecho y va inclinándose según las improntas y los perfiles de cada uno. Hay algunos que naturalmente son penalistas. Por eso te digo, ¿ves? Sí, yo hice penal durante 5 años, de los primeros años de mi carrera. Y no era algo que me atraía, no algo que a mí me generaba un desarrollo intelectual en el desarrollo, porque el penal es mucho del cuerpo a cuerpo. Y el penalista tiene que tener un carácter especial, inclusive. Sí, hay características, obviamente. Uno lo identifica más al penalista como el que va al choque, como que tiene relación con el... Claro. Con conductas que tiene que manejar, la violencia de la discusión muchas veces con los fiscales, el ámbito de la oralidad frente a un tribunal oral, como siempre fue en Salta como una de las primeras provincias que tuvo la oralidad en penal. Uno se mira de esa manera con el penalista porque tiene que ir a la cárcel a visitar el preso, y eso, claro, requiere una habilidad y una personalidad especial. Las personas detenidas, privadas de la libertad, tienen una ansiedad, al igual que su familia, que se la traslada al profesional. Ese profesional tiene que tener una fortaleza para sostenerla, porque quien tiene un familiar preso pide soluciones que muchas veces la situación no las tiene inmediatamente, y el penalista tiene que afrontar. Hay un proceso, ¿no? Hay un proceso y el dolor, y ver muchas veces cuando van a ver a sus clientes en la cárcel, toda esa emocionalidad que tiene el estar detenido, el contacto que lo tienen es con el abogado. Cuando lo tienen con la familia es emotivo, cuando lo tienen con el abogado es violento. Entonces le piden explicaciones y respuestas a los abogados, que tienen que tener la fortaleza, porque si no, se genera siempre una discusión que termina en la ruptura de la relación. Y esto, en mi caso, yo tenía una inclinación muy marcada en relación al derecho comercial siempre. De hecho, en el ejercicio de la profesión, más de 20 años, estaba en un estudio en el que era socio. O sea, eras abogado litigante. Fui abogado litigante más de 20 años, era un litigante activo. Digo porque Fabián Vitar, todo el mundo lo conoce, es un hombre que también hizo política, aparte de su carrera en la judicatura, hizo política. Sí, siempre me interesó desde mi visión, y eso me llevó a participar en la política. En la mejor época de los renovadores, ¿no? Sí, en una época donde las cuestiones políticas no estaban tan mezcladas como ahora. Era una posición muy clara en relación a dos movimientos de distinto contenido político, donde las posiciones eran absolutamente claras y uno tenía que ser coherente con la posición partidaria. Eso a mí me pero vos cuando entraste a la política dejaste tu carrera profesional. No. Yo era una condición, porque yo empecé a colaborar con la política formando fiscales. Esa era mi contribución con la política, durante muchos años, hasta que en el año 91
me ofrecieron trabajar en un área técnica del Senado, era la prosecretaría del Senado, que tenía a cargo toda la parte que encargada de presidencia en ese momento, y eso, bueno, me acercó, digamos. Yo no había aceptado hasta ese momento ser ni asesor de bloque, que me habían ofrecido un montón de veces años anteriores ser asesor de diputados, senadores o bloques políticos. En esa época el Partido Renovador tenía como más de 20 y pico de diputados. Bancas, sí, claro, yo no había aceptado nunca. Yo ejercía y me gustaba lo que hacía. Bueno, una condición para mí era cualquier cargo en ese momento era que no tenga incompatibilidad con mi ejercicio profesional, porque, bueno, esto es una intimidad, pero a mí me generaba mucha tranquilidad no depender de eso. ¿De qué? De la política. Ajá. Entonces, yo toda obligación que asumí era siempre y cuando no me generara la imposibilidad de continuar con lo mío, que me permitía irme cuando quisiera. Este cargo, por ejemplo, de juez de la Corte, ¿tiene algún tipo de incompatibilidades? No, 100%. Ya este cargo no tiene ninguna posibilidad del ejercicio ni de la profesión ni ninguna actividad comercial, salvo la docencia. Eso lo prescribe el artículo 155 de la Constitución Provincial. Exactamente. ¿No? Tenemos incompatibilidad absoluta. Nosotros no tenemos ninguna... Salvo la docencia. Salvo la docencia. Sí. Ninguna actividad de contenido comercial. Así que nosotros estamos... Suponte vos, eso para explicarle un poco a la gente, pero suponte vos que vos como juez no haces caso a la incompatibilidad y hay una incompatibilidad. ¿Alguien te puede sancionar? Sí, hay un procedimiento constitucional que es para sancionar las conductas de los jueces de corte en forma idéntica a la del gobernador, que es el juicio político. El juicio político. Juicio político, que es una acusación que nace en la Cámara de Diputados a partir de una denuncia de cualquiera. La Cámara de Acusación es la Cámara de Diputados y la Cámara que juzga esas conductas es el Senado. Es un procedimiento que está previsto en nuestra Constitución y que, bueno, es la manera de calificar las conductas de los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en este caso nosotros. ¿Y a qué obedece eso? ¿Por qué un juez, por ejemplo, no puede tener, siendo juez, supongamos el caso de Fabián Vittar, es juez, pero vos quisieras tener un corralón, te gusta el corralón, un buen negocio, no se puede tener? No se puede tener. Y el fundamento, ¿pero cuál es el espíritu del legislador al defender esa posición? Es que el juez esté absolutamente abocado a su tarea, que requiere el 100% de su tiempo de manera íntegra y que efectivamente no tenga ninguna situación de poder frente a posibles conflictos que genera el comercio. O sea, mantener su independencia para ser funcional con la imparcialidad del juez. Sí, y no solo la personal, Jorge, sino la de los jueces inferiores. Si yo soy demandado por una ejecución de un cheque sin fondo, como un comercio... Y caería eso en un juzgado inferior que me tiene... Todas esas cosas hay que evitarlas. La transparencia de las conductas implican esta situación, digamos. Y uno hace muy bien en explicar eso. ¿Sabes por qué? Porque me interesa mucho que hay cosas que la gente no tiene por qué saber. Yo estoy Entonces, además, Fabián, como profesor universitario que es, como docente, tiene esa facilidad para poderlo explicar. Bueno, y está bueno que se generen estas charlas, porque nosotros estamos permanentemente tratando de tener contacto con todos estos elementos que hacen a la realidad social. Esto, no solo hablar con los alumnos, sino tener... Que no puede perder el juez eso. El juez se debe primero a su comunidad. El juez, ¿a quién va a juzgar? A la comunidad de la cual forma parte, de la cual él emergió. Entonces no puede perder ese contacto. Sí, hay un libro que vos me regalaste que es muy importante y te dice eso. Porque Fabián Vittar es un hombre que le encanta la comunicación. Y de repente, hace un tiempo me regaló un libro muy lindo, donde habla precisamente de esto en esta época de modernidad. Entonces yo ya me lo devoré al libro, por eso está sentado a grabar, voy a rendir examen con Fabián. Estoy preparando una charla ahora que me pidió la Junta Federal de Cortes en un programa de formación de jueces, muy bueno, en cuestiones de competencias transversales se llama. Son 10 módulos
donde preparamos los jueces. Yo soy parte de esa organización, ¿no? Yo voy a dar una charla sobre eso, pero yo soy parte de una organización nacional, yo soy presidente de la Escuela de la Magistratura de la provincia, del Poder Judicial, y preparamos los jueces no solo en lo que es específicamente el conocimiento del derecho, sino en competencias transversales, llamamos nosotros. Esto es adquirir experticias en temas que nos permiten ser mejores, y no necesariamente jurídicos. Por ejemplo, el juez y la prensa, el juez y los otros poderes, el juez y la ética judicial, el juez y la paz social, digamos, para que los jueces que nosotros formamos, son más de 200 jueces de todo el país, tengan una visión de las cosas distinta, el acercamiento de los jueces a las ciencias, esto que nos permite a nosotros mirar las periciales con otra óptica o discutir con un perito no desde el punto de vista técnico. Salir del tecnicismo meramente jurídico para abordar una temática mucho más integral y universal. Exactamente. Y en esta charla tenemos módulos de distintas características, esta experticia en formación, en capacidades, cualidades y conductas. Y yo propuse un tema que me interesaba mucho, que se llama Jueces y Juezas en las redes sociales, vida privada, perfiles públicos. ¿Qué significa? Mira, es un tema apasionante. No, yo sé, es un tema apasionante. Sí, apasionante porque lo relaciono con esto que me decís. ¿Puede tener, por ejemplo, el juez puede hacer uso de las redes sociales? Esa es la idea. Nosotros estamos todo el tiempo hablando. No podemos estar todo el día, porque sé que te va a interesar, porque nosotros estamos todo el tiempo impulsando el auto mirarse con personas con cualidades técnicas para decir y ejercer el derecho, pero que tengan una vida en común. Hoy no se puede discutir que las redes sociales y la interacción nuestra en las redes sociales es parte de nuestra vida diaria. ¿Cuándo y cómo esas conductas en las redes sociales implican una falta de conducta ética en relación a cosas? Lo que antes era una aberración hacer o ser, hoy es algo absolutamente común. Cómo nosotros impulsamos conductas éticas a los jueces en sus redes sociales. ¿Cuándo es el límite entre la posición del juez? Yo estoy preparando la charla y encontré una figura que me encantó, que la voy a usar, que es como una cinta una cinta de caminar en los aeropuertos, con una máquina donde vienen personas comunes y salen del otro lado personas con toga, con la cara dura, con una posición. La conversión de lo que somos a la justicia, ¿por qué tiene que ser de estas características? Y estas conductas se reflejan en las redes sociales. ¿Puedo estar en las redes sociales? ¿Cómo puedo estar? ¿Qué debo publicar? ¿Cómo se usan? ¿Y cuál es el fin del uso de la red? A nosotros nos pasan situaciones extremas que tenemos que advertirlas y ver cómo las manejamos, propiciadas por nosotros mismos. Reunión de fin de año con los jueces en el Poder Judicial, un brindis muy simple, para despedir el año, una copa de vino. Como todos nosotros tomamos una copa de vino en nuestras vidas privadas, una copa de vino para brindar, esa foto subida a nuestra página del Poder Judicial, después usada como una manera de mostrar al juez alcohólico o en situación de mirarlo con una copa de vino en la mano. A mí me parece que eso está mal. No, pero vos Jorge, mirá cuando nosotros somos blanco de ataques, las fotos. Sí, pero el juez es un ser humano. A eso voy. A eso voy. No podemos. Yo estoy dando un ejemplo extremo. Hacer un mito del juez como si el juez fuese una persona que la trajimos importada de Marte y no siente. No, es un ser humano. Justamente a partir de esa humanidad es la que tiene que juzgar los actos de los demás. Es lo que nosotros buscamos, que no haya figura de jueces solemnes, alejados de la sociedad y como si fueran unas personas absolutamente lejanas y arriba. Esas cosas en este mundo ya no existen. Por eso la sociedad también nos tiene que ver a nosotros cuando nos ve de zapatillas caminando por el shopping. Pero, ¿por qué no? Pero Jorge, a mí me pasa. De estar, yo vengo de tribunales, así me he visto para ir a tribunales porque porque hace a lo que es un juez. Pero
Ahora, si yo lo veo al doctor Fabián Vitara el domingo a las 3 de la Claro, pero tarde, vos sabés- bueno, pero- el pero- señor estará de otra forma vestido. Pero yo, ¿no? yo uso bermudas como Claro, todo lógico. el mundo y me pasa bien con mi amigo y me dice, ¿por qué estás así? Claro. Son pequeñeces, yo creo que la gente va a entender que llevo el ejemplo al extremo para mirar esto que tenemos que, en esto que vos hablabas de nuevas miradas, nuevas formas. Que está en el libro también, ¿no? Si a la social le gusta o prefiere el juez solemne, a mí me pasó algo, mirá dónde terminamos en estas charlas, Jorge, siempre con vos tenemos esta charla y los programas no nos alcanzan. Yo asumía como juez y me invitan a la cena. ¿Como juez de corte? Juez de corte. Sí, Sí. yo no Claro, no estuviste en no otra estuve función. nunca antes, que es lo que la Sí. Constitución también impulsa para que haya en el Supremo Tribunal miradas distintas. Algunos vienen de la profesión, otros vienen de las carreras judiciales y hay distintas formas de mirar las cosas y sirve mucho. Pero voy al caso, que no estamos saliendo de tema, pero es tan interesante esto del desarrollo de la emocionalidad y de las conductas. Me invitan a la fiesta del gremio, de fin de año, todo el ¿Gremio judicial? gremio judicial. Nos Ajá. invitan, estábamos sentados con distintos miembros de la comisión directiva del gremio y empieza el baile después de la comida. Ajá. Y algunos danzarines en el baile y bailaban Ajá. con mucha Con efusividad mucha y muy soltura. bien, muy bien. Y había uno particularmente que tenía muchas habilidades y las demostraba. Y el del gremio me dice, mirá cómo baila, es juez. ¿Y? Lo descalificó Ajá. porque esos movimientos de baile no los podía tener él. Ajá. No, porque era juez. Y lo distinguió del de al lado, que era un empleado judicial posiblemente, Ajá. igual que él, con otro cargo, con otra función. Pero me dijo esto, mirá, no puede bailar así, No. no puede bailar así Bueno, el juez. Estamos yendo No. con todo este comentario a Bueno. una cosa que es muy importante. Esto, ¿Te la dejo a vos o lo digo yo? usted. No, vos decila vos. El juez es humano. Yo El juez emerge de esta sociedad. El juez tiene las mismas pasiones. Por eso, lo hemos dicho Está bien. siempre, tenemos que poner el acento en jueces que sean honestos, probos, que tengan cultura jurídica, que sean capaces de darnos la justicia como nosotros concebimos que tiene que ser la justicia. O como la decía Ulpiano, esa constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Sí. Punto. No podemos exigirle más al juez. Es muy Ese interesante. comportamiento Sí, ético, muy con interesante. conciencia ética. Y hay forma, nosotros tenemos una responsabilidad que implica que tengamos conductas éticas claramente. Pero hay que distinguirlas bien. Y mirá En lo que te relación a estoy la diciendo probabilidad. ahora, ¿eh? Después cuando termine el programa, o antes de que termine, te voy a decir otra cosa. Escuchá lo que te dije ahora y lo que está diciendo acá Fabián Vitara. Nosotros tenemos un cuidado me permanente quiero ir- no me y quiero ir más del sistemático tema. de las conductas éticas. Em. Pero bueno, esto estoy desarrollando justamente buscando más que nada mirar, que se mire cómo deben ser nuestras conductas y nosotros asumirlas y en ese límite ético Seguro. y cómo la sociedad también nos tiene que percibir. Esa solemnidad. Pero eso depende mucho de ustedes también como jueces. Porque esa historia de que el juez solamente habla a través de la sentencia era para otra época. Está bien. Hoy vivimos la economía del conocimiento. Hoy el tema de estar sentado acá un periodista y un juez, donde yo pueda preguntarle un montón de cosas que la gente se está preguntando, donde él venga y rinda cuentas igual que otro funcionario del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. ¿Por qué no? Porque el juez, no, el señor está acá. Hablando de eso. Vamos al tema. Cuando Fabián Vitara se hace cargo por primera vez de la Corte de Justicia de Salta, cuando ingresa como juez. En el por año primera vez? 2008, a propuesta del gobernador Juan Manuel Urtubey, Ajá. ese año ingresamos como jueces de corte el doctor Abel Cornejo, que venía de la Justicia Federal, y me nomina el gobernador a mí, en el año 2008. 8. Entramos, Ese mandato obviamente terminó el 2014. 2014, sí, como vos bien decías en la editorial, la Constitución de Salta es única en la Argentina y no para bien, a mi criterio, yo lo digo con toda claridad, aun cuando muchos dicen que es una posición interesada, pero
es la única, y no porque somos los más inteligentes. Yo he buscado, he buceado, he leído, he preguntado, me he entrevistado con constituyentes del año 98 para encontrar explicaciones por qué habían puesto la justicia en manos de la política cada 6 años. Y nadie tiene una explicación. El dictamen de la Comisión de Justicia de la Constituyente del 98 establecía lo que es normal, que es la permanencia y la inamovilidad en los cargos hasta que está en condiciones de jubilarse. En nuestra provincia, cada 6 años, los jueces de corte tienen que pasar de nuevo por el proceso constitucional, que es que el gobernador nos proponga, sin hablar del proceso participativo que está por decreto. Eso es cuando ya forma parte de la Corte. No. No, digo, para... la renovación. La renovación. Para todos. No. Esto de el proceso de participación ciudadana lo volví a pasar yo. Claro, por tercera vez. Tiene que hacer, por eso, por tercera vez. Pero a lo que y después la nominación del gobernador y después el acuerdo del Senado. El acuerdo del Senado. Es lo lógico. Pero cada 3 Bueno, yo hablaba justamente con los senadores que le dieron... volvieron a la charla que habían tenido ya 2 veces anteriores con Fabián Vitar, porque creo que el caso tuyo de este tercer periodo, ¿cómo se dio? Es decir, ¿por qué el gobernador Sáenz, que ya no es el mismo que el que te propuso con anterioridad, te propuso ser otra vez miembro de la Corte? ¿Cómo se dio eso? No, el gobernador me manifestó si yo quería, que él respetaba mi actividad, que tenía un reconocimiento sobre lo que habíamos hecho todo este tiempo, y me proponía continuar, si yo aceptaba continuar. ¿Y vos aceptaste? Yo acepté porque es lo que me gusta hacer, estoy absolutamente comprometido con esta gestión. Ese es el mecanismo. Ajá. El gobernador tiene que proponer la continuidad y obviamente tiene que tener de mi lado la aceptación. ¿Eso no te condiciona con ningún favoritismo? No. Parcialidad hacia el gobernador. Pero hay que evitarlo, Jorge. ¿Sabes por qué te digo, Fabián? Vos sos un hombre que yo puedo hablar con vos con total tranquilidad frente a la gente. Porque la gente tiene esos temores. A ver, ahora el gobernador, ¿qué hizo? Aumentó los miembros de la Corte. ¿Está? Sí. Macanudo. Pero podría haber nombrado uno nuevo si quería alguien. Podría, eso no cabe la menor Sabe duda. que conmigo no, pero reconoció mi Yo quiero actividad. entrar en esta temática. El gobernador tenía la intención de mejorar la performance de la justicia. Ese fue el argumento que él utilizó para incrementar los miembros de la Corte de Justicia. Vamos a suponer que el gobernador está en lo cierto y que además su fundamento y justificativo es de buena fe. Entendámoslo eso así. ¿Vos crees que eso se da en la realidad? Que a través del incremento de los jueces de la Corte puede haber una mayor celeridad en la justicia? ¿O ha sido en todo caso un argumento que él lo terminó utilizando al solo fin de incrementar los miembros de la Corte, cumplir tal vez con algún acuerdo político que haya tenido con X persona? No lo sé. La obligación de ser eficiente para nosotros es en toda instancia. Esta nueva composición numérica de la Corte impulsó la división en salas. Hoy estamos divididos en sala civil, sala penal, sala contencioso administrativa y sala... y después tenemos el pleno de todos los jueces. ¿Y es bueno eso o no? Sí, va a funcionar. O sea, estamos en la primera experiencia del funcionamiento de sala. Es lo que antes veíamos... O sea, salas especializadas. Nosotros tenemos una competencia claramente constitucional. Nosotros no tenemos, no somos casación penal, es decir, no nos llega a nosotros los expedientes donde tenemos que valorar prueba y hechos. Sí. Ya viene eso de las instancias inferiores. Todo lo que nosotros vemos en la Corte, salvo contencioso administrativo, en lo que tenemos apelación directa de la sentencia de primera instancia, tiene una mirada constitucional. O sea, nuestro paraguas es la constitucionalidad de las sentencias y sobre eso tenemos que actuar aún en cada una de las especializaciones. No necesariamente para esto tiene que haber un especialista. Correcto. Pero bueno, tiene un Pero perfil. En esta división, ¿vos crees que haya lo que se buscaba o lo que se tenía en mira cuando se hizo la división en salas? Recién empezamos, los resultados se van a ver. Pero, por ejemplo, una causa que antes tenía que pasar por 9 jueces, con 9 firmas, 9 sentencias, hoy va a pasar por 4. O sea que el giro
en lo que es celeridad temporal se va a dar mucho más rápido y mucho más fácil, porque no es lo mismo un expediente que pasa por 9 manos que pase por 4. Bueno, pero esa es una de las preguntas que se hace la gente y se hacen los abogados. Porque dicen, bueno, a ver, yo antes tenía 7 miembros de la Corte, o antes tenía 5 miembros de la Corte. A nivel nacional son 5, y atienden a todo un país. Acá son 9 y atienden a 1.350.000 personas. Entonces, ahí es donde no encajan los razonamientos. Entonces, no, hay muchas jurisdicciones provinciales que tienen 9 y 7, ¿no? Eso no cabe duda. Nosotros hemos ido incrementando y bajando la cantidad. Sí, 5, 7. A nivel nacional también, ¿no? A nivel nacional fueron 9. Claro, y después se bajó. Ahora hay un proyecto de subirlo, pero son distintas miradas, ¿no? Pero, ahora, yo te hago una pregunta que espero que me la contestes con la sinceridad que te reconozco, si no, te relevo del compromiso. No. Como vicepresidente de la Corte, ¿cómo funciona la Corte? ¿Es rápida? ¿Es efectiva? ¿Tiene celeridad? ¿Es eficaz en su funcionamiento cuando llegan los expedientes a la Corte? ¿Ustedes le dan esa impronta de rapidez? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo examinás? Como vicepresidente. Nosotros buscamos todo el tiempo ser más eficientes. Y lo demostramos en lo que hace a nuestra parte en los tiempos. Uno de los elementos para ver es cómo es el proceso dentro de la Corte. Y en eso podemos mostrar que en la Corte las cuestiones tienen rapidez y tienen excelencia. Eso tienen que ir unida de la mano. Rapidez por sí misma o excelencia a los 5 años no tienen sentido. La combinación de rapidez y excelencia... ¿Y quién fija eso? ¿El presidente de la Corte? No, eso es un compromiso que nosotros asumimos. Cada uno de nosotros tiene alarmas, eso funciona así. Cuando yo llegué, instalamos el tiempo en que estudiamos los expedientes. Cuando pasa 2 semanas, prende una luz de alarma para verificar si estamos demorando realmente porque estamos con una causa muy compleja y necesita más tiempo, o tenemos algún problema de eficiencia, digamos. Entonces, eso nos permite mirar las cosas para generar eficiencia. Si yo tengo que demorarme... ¿Y para ver el control, por ejemplo, de los juzgados inferiores? En eso tenemos otro mecanismo. Hablábamos de la Corte, por eso yo termino la Corte, y entonces tratamos en este número de ser lo más rápido posible para tener sentencias más rápidas. La manera de probar esto es cuando entra un expediente a la Corte y cuando sale. Hay algunos... la gran mayoría de los expedientes no están más de 1 año en la Corte. Los que están más de 1 año tienen alguna causa que requiere. No es lo mismo la Corte Suprema, donde las causas están... ¿Y cómo hacemos el control de los tribunales inferiores? Nosotros no podemos intervenir, y esto vos lo sabés, en la actividad jurisdiccional de los jueces. Nosotros los jueces no podemos decir cómo y dictar una sentencia, ni inducirla de ninguna manera. Lo que sí nosotros podemos, y estamos obligados a darle los elementos para que lo haga de la mejor manera posible. Nosotros tenemos creado hace 6 años una auditoría que con un funcionamiento distinto a la historia, que era una auditoría inquisidora y ahora es una auditoría solucionadora. Que detecta, facilitadora, ese es un buen término. Que detecta la mora y busca la solución. Está permanentemente monitoreado. Eso originó, Jorge, que hace 3 años, 4 años, nosotros tomamos una decisión del tipo mirar a la justicia como una organización que debía ser eficiente, y empezamos a aplicar en cuestiones de calidad de las normas ISO. Nosotros trajimos, nosotros estamos certificados en normas ISO en muchos juzgados donde las técnicas de calidad las... Me tengo que ir, Fabián. Bueno, mira, no pero estaba muy interesante el tema. Cuando volvamos de la pausa, vamos a estar charlando sobre el tema del expediente digital, la Big Data, que tiene mucho que ver con el trabajo que he hecho. No puede ser. Bueno, estamos de vuelta acá en Brújula Política para no dormir, el doctor Fabián Vitar, vicepresidente de la Corte de Justicia. El tiempo es tirano. ¿Cómo va el tema del expediente digital que el día 18 comenzó a funcionar en forma progresiva aquí en Salta, Poder Judicial? Empezó a funcionar. Ya es un gran avance. No, es lograr un desafío que lo habíamos puesto hace muchos años. Vos sabés que impulsaba esto, que lamentablemente nos agarró la pandemia en la mitad de camino.
lo único que existía era el expediente físico. Habíamos implementado un montón de innovaciones tecnológicas para apurarlo, notificación electrónica, pagos electrónicos. Lamentablemente, como vos decías, nos encontró la pandemia y los abogados con situaciones críticas, nosotros con obligación de aislamiento, marcar y buscar formas de trabajar y que puedan trabajar los abogados y la gente tener su resultado en épocas donde estaba prohibido circular. Todo eso nos generó una gran preocupación que lo suplimos. Pero la pandemia fue el gran disparador para que esto se acelere. Nosotros también, ya teníamos, ¿no?, la licitación hecha por el expediente digital. Esto hay que explicar a la gente. 17 de noviembre del año 2017, la Nación, a través de un convenio que hizo con la Corte de Justicia de Salta, se comprometió a colaborarla en el proceso de Big Data, el expediente digital, y dio 36.600.000 pesos, si no me equivoco, millones, sí, ¿no?, para hacer todo este cambio que va a ser revolucionario indudablemente en el tema. Ya tenemos, Jorge, el expediente digital pleno. Tenemos la plataforma digital que hoy están trabajando. Este gradual y progresivo es para buscar solucionar los errores que tengamos y los ajustes que sean necesarios a medida que uno va caminando. Por eso empezamos solo con 3 juzgados. Pero mañana podemos empezar con todos, porque la plataforma son ya la civiles tenemos. Y comerciales, ¿no? Estamos ¿En los civiles? En los civiles, en todos los civiles y comerciales. El laboral va a integrarse antes de fin de año y pensamos tener todos los civiles, comerciales y laborales, no solo estos 3, sino todo el fuero funcionando antes de fin de año, y el penal el año que viene. ¿Y qué les parece a los abogados esto? Pregúntaselos a ellos, yo creo con los que hablé todo el tiempo. Escuché que no les gusta mucho a algunos el tema del expediente digital. Dicen, no, yo prefiero el papel porque esto, por el otro. No hay manera de preferir el papel si uno busca celeridad. La plataforma digital esta implica lo que en la pandemia nos hubiera permitido trabajar también con mucha más eficiencia. Pero bueno, la plataforma digital es la despapelización total, es un clic para notificar y no que tenga que ir a un ujier y que demore un mes en notificar, es un traslado inmediato, es mirar en una pantalla cómo va el movimiento día por día para marcar justamente dónde hay moras y de qué manera se producen para corregir, con un desafío que ya cumplimos, que es tener la plataforma digital. Pero tenemos, Jorge, la herramienta. Es lo que yo le digo a mis colegas y es lo que digo en las charlas y es lo que digo. Esta es una herramienta para dar un mejor acceso a justicia, para que los abogados trabajen más eficientemente, para que los jueces den respuesta más rápida, pero es una herramienta que no nos puede convertir en eficientes o en burócratas digitales. Si somos burócratas digitales, perdimos. Si a mí un expediente antes me demoraba en el papel físico 3 años y el expediente digital me demora 3 años es porque no funcionó. Esto es una herramienta que nuestras conductas tienen que modificarla. Tenemos que ser mucho más rápidos, mucho más ágiles, utilizar la tecnología, hacer las notificaciones. Hoy un oficio que iba a inmueble que demoraba también un 20 cambio días de mentalidad muy difícil. Y de los jueces también, yo lo asumo. En la pandemia nos pasó algo muy crítico. Nosotros empezamos a funcionar con mails. Teníamos jueces que no abrían mails, pero teníamos abogados que no sabían hacer un PDF para subir un escrito en la mesa virtual y se paraban en la puerta y gritaban que querían presentarlo por papel porque no sabían presentar un PDF, y teníamos jueces también con deficiencia. Esto hay que reconocerlo para solucionarlo. Bueno, esto es una herramienta de acceso a justicia que la tenemos que usar de la mejor manera posible. Estamos en un proceso de cambio de mentalidad, tanto adentro como afuera. ¿Cuánto tiempo demoraremos en producir ese cambio? Nosotros ya tenemos nativos digitales, expedientes que nacieron a partir del martes 17 digitales, que van a nacer digitales. 3 años justos, no van a desde que dio la Corte hasta el Ministerio de Justicia de la Nación, hasta que ustedes construimos el data center, llamamos licitación internacional, ganó una empresa que presta este mismo servicio en Cava, en Mendoza y en San Luis, que tiene el expediente digital total. Estamos en la época de ajuste. Yo creo, porque en esto que hablábamos de no perder contacto con la realidad, obligo a muchos abogados amigos que me visiten, o yo los visito como sea, para que hablemos y me cuenten los problemas y así poder mirarlos. Vamos a solucionar lo que haya que hacer, va a tener un proceso de ajuste, va a coexistir el expediente papel, que hasta el martes... forma mixta, papel. Sí, va a ser papel hasta antes del martes 17 y de ahí sigue digital. Hasta que termine ese expediente y se archive definitivamente, y ya vamos a tener a partir de ahora todo digital. Perfecto.
Una cuestión revolucionaria va a ser para Salta. Nos va a ubicar muy bien a nivel nacional eso, ¿no? Somos una de las pocas provincias que tiene esta Claro. posibilidad. Ajá. Bueno, Fabián Vitar, gracias por estar conmigo esta noche acá, informarle a la gente una nueva concepción de lo que es la justicia acá con el doctor Vitar, un hombre moderno que la entiende de otra forma, y me parece que son los cambios que hay que producir. Así que él va a tener estos 6 años que le queda de mandato como juez de la Corte para seguir viendo cómo modernizamos los procesos, cómo hacemos que la justicia sea más rápida y eficiente, para que llegue al justiciable, ¿no? ¿Cómo? El uso de inteligencia artificial. Él dice, bueno, ese es un tema central. Ya estamos haciendo que se pruebas viene en el nosotros. mundo también. No, ya hay experiencias. Hace un rato te decía el tema de las incompatibilidades. Hay un juez de la Corte que entró hace poco, estamos hablando del doctor Horacio Aguilar, que aparentemente tiene una incompatibilidad. Aparentemente tiene una incompatibilidad. Entonces será menester de los diputados provinciales que averigüen y se pongan a tono para saber qué tipo de incompatibilidad pudiese o no tener Horacio Aguilar para desempeñarse como juez de corte. Esa famosa sociedad, los Viñacos, que él integra con otras personas, aparentemente fue tramitada mientras él estaba en un proceso selectivo para ser juez de la Corte. Entonces, la justicia tiene que ser exactamente igual para todos, la ley para todos. Y con mayor razón, si es un juez de corte, tiene que saber cuáles son las incompatibilidades, cuáles son las prerrogativas y los derechos que puede tener y cuáles son las obligaciones que emergen de esos derechos. Es inadmisible que un juez de corte no entienda eso. No quiero todavía entrar en la posición de inculparlo a Aguilar, pero me interesaría mucho que esto se aclare para que no sea un escándalo que amenace con terminar con la credibilidad que tiene que tener la máxima autoridad de justicia en la provincia como es la Corte. Como te digo siempre, para jamás perder el rumbo, brújula política para no dormir. Hasta la próxima semana.